Muy buenos días y bienvenidos a la primera clase de este curso sobre la Guerra de las Galias de Julio César. Hoy leeremos juntos el primer párrafo de esta obra. Este primer párrafo es una descripción de la Galia y de sus habitantes. Lo vamos a traducir y comentar. Y además vamos a necesitar una serie de mapas para tener bien clara la posición de estas gentes. Si tenéis cualquier duda sobre el texto, no dudéis en escribirme un mensaje o comentario e intentaré resolver vuestras dudas. Recordad visitar la página del curso que tiene el compendio de fenómenos sintácticos por si no entendéis alguno de los fenómenos aquí mencionados. Empecemos pues con la lectura atenta del original latino y sigamos con la lectura de la traducción. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolum Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum linguae Celtae, nostra Galli appellantur. La Galia en su conjunto está dividida en tres partes, de las cuales una habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera, quienes son llamados celtas en su propia lengua, en la nuestra, galos. Así empieza la obra, con la descripción de cómo se divide la Galia. Gallia est omnis divisa in partes tres. La Galia en su conjunto está dividida en tres partes. Este en su conjunto viene de la palabra latina omnis, que habitualmente se traduce por todo. Es cierto que omnis en latín significa todo, pero desde el punto de vista de un conjunto de partes. Quarum unam, de las cuales una. Aquí tenemos la suma del pronombre relativo en genitivo plural con el acusativo unam, que hace de complemento directo del verbo incolum, habitan. Una de las cuales partes habitan los belgas. En latín generalmente el verbo va al final, pero aquí a causa del pronombre relativo la estructura cambia, ya que el pronombre en genitivo necesita el acusativo a su lado. Aliam Aquitani, otra los aquitanos. Si os fijáis, César no repite el verbo, ya que queda claro que es incolum, habitan. Tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Gallia appellantur. Aquí nos dice la tercera parte la habitan quienes, appellantur, son llamados Celtae lengua ipsorum, celtas en la lengua de ellos mismos, Galli nostra, galos en la nuestra. Llama la atención que César escribe lo estrictamente necesario. Quizás otra persona o autor hubiera repetido lingua diciendo lingua nostra, es decir, en nuestra lengua. Pero César no es así. Sintácticamente no es una oración difícil. Tenemos una oración de relativo introducida por el pronombre relativo quarum y luego en qui ipsorum lingua Celtae nostra Gallia appellantur tenemos una oración de relativo sustantivada. Esto quiere decir que no hay referente en la oración principal y que toda la oración en sí hace una función sustantiva, en este caso sujeto de incolunt, puesto que decir quienes son llamados celtas habitan la tercera parte es como decir los celtas habitan la tercera. Como ahora César va a seguir describiendo estos pueblos y su posición en el mapa, vamos a ver dónde habitaban estos pueblos. Los belgas habitan muy al norte en la Galia, junto a los germanos. Los aquitanos, por otro lado, habitan muy al sur, junto a los Pirineos. Y los celtas, que son llamados galos por los romanos, viven en la zona central. Si os fijáis, tienen sus fronteras destacadas de amarillo. Vale, sigamos con la siguiente frase. I omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Todos estos difieren entre sí en lengua, costumbres y leyes. Literalmente dice i omnes, estos todos, differunt, difieren, inter se, entre sí, lingua institutis legibus, en lengua, costumbres, leyes. Lingua, institutis y legibus son ablativos de limitación. ¿Qué quiere decir esto? Que son un uso del ablativo que se utiliza para limitar o especificar el sentido de algo. En este caso se trata del verbo differunt. Con estos ablativos de limitación especificamos en qué sentido se diferencian estos pueblos entre sí. En este caso, nosotros usamos la preposición en. Todos ellos difieren en lengua, costumbres y leyes. Siguiente frase. Gallos ab Aquitanis garumna flumen, ab Belgis matrona et sequana dividit. El río Garona divide a los galos de los aquitanos. El Marne y el Sena los divide de los belgas. El texto latino usa aquí una estructura un poco curiosa. El complemento directo aparece en primera posición para marcar un énfasis. A los galos, el río Garona los divide de los aquitanos.
el Marne y el Sena los dividen de los belgas. Veamos ahora en el mapa estos ríos. En la zona sur tenemos el río Garumna, que divide a los aquitanos de los galos o celtas. En cambio, en el norte tenemos el río Matrona junto al río Sena, que hacen de frontera con los belgas. Haceos a la idea de que en esta época los ríos son una buena frontera natural, como las montañas, ya que no permiten el paso de un ejército fácilmente. Pasemos a la siguiente frase. Es un poco larga, así que la vamos a hacer en partes. Aurum omnium fortissimi sunt belgae. De todos estos, los más fuertes son los belgas. Aurum omnium, de todos estos, fortissime, los más fuertes, sunt belgae, son los belgas. En aurum omnium tenemos el uso del genitivo con superlativos y palabras que significan parte. Este uso se llama genitivo partitivo, ya que se habla de la parte de un grupo o con el genitivo se da la referencia del grupo. Además, resulta que usar un genitivo es una de las maneras de hacer un superlativo relativo, es decir, indicar en relación a alguien quiénes son los más fuertes. Sigamos leyendo. Propterea, quota cultu atque humanitate provinciae longuissime absunt. Por esto, porque están muy lejos de la civilización y refinamiento de la provincia, o un poco más literal incluso, quod absum longuissime, porque están lejos larguísimamente, a cultu atque humanitate provinciae, de la civilización y refinamiento de la provincia. Veamos ahora la segunda parte del por qué los belgas son tan fuertes. Minime queat eos mercatores saepe commeant, atque ea quae ad affeminandos animos pertinen importan. Y porque con la mínima frecuencia los mercaderes acuden a ellos e importan aquellas cosas que tienden a afeminar los espíritus. Vayamos poco a poco. Minime saepe, mínimamente a menudo, es decir, con la mínima frecuencia. Mercatores ateos commeant, los mercaderes acuden a ellos. Atque importan, ea, aquellas cosas, quae pertinent ad effeminandos animos, que tienden a afeminar los espíritus. Sintácticamente aquí tenemos una oración de relativo introducida por el pronombre relativo quae. Además tenemos la construcción ad effeminandos animos con el gerundivo que indica finalidad, a afeminar los espíritus. Así, como nota curiosa sobre las cosas que afeminan los espíritus según los belgas, César dice más adelante en el libro segundo, párrafo 15, que son el vino y el lujo. Y aquí se habla de una provincia. Se refiere a la provincia de los romanos en la Galia Narbonensis, que también recibe el nombre de Galia Transalpina, puesto que se halla al otro lado de los Alpes, desde el punto de vista romano, evidentemente. Resulta que César estaba destinado en esta provincia, y eso explica por qué es él y no otro quien se encarga de los asuntos relativos a la Galia. En fin, como podéis ver, los belgas se encuentran en el extremo norte, es decir, el punto más alejado de la provincia romana y del refinamiento. Sigamos leyendo. Proximique sunt Germanis qui transrenum incolunt, quis cum continenter velum gerunt. Y son los más próximos a los germanos, quienes habitan al otro lado del Rin, y con quienes hacen la guerra continuamente. Proximi sunt Germanis, son los más próximos a los germanos. Aquí Germanis va en dativo, porque resulta que los adjetivos que indican proximidad van con dativo. Germanis qui transrenum incolum, a los germanos, quienes viven al otro lado del Rin. Quibus cum continenter velum gerunt, y con quienes continuamente hacen la guerra. Fijaos que aquí tenemos dos oraciones de relativo introducidas por qui y por quibus cum, que se refieren a los germanos. Además, fijaos que en el caso de quibus cum tenemos la preposición cum, que significa con, detrás de la palabra a la que se refiere. Esto ocurre en algunos casos con pronombres personales, por ejemplo, mecum, tecum, etc. Sigamos un poco más con el texto. Qua de causa, el veti quoque relicus galos virtute praecedunt, y por dicha razón, los helvecios también superan al resto de galos en valor. Qua de causa, traducido como por dicha razón, tiene el pronombre relativo qua, que aquí realiza la función de relativo de coordinación, o relativo de enlace. Aquí el relativo conecta conceptos u otras cosas de la oración anterior. Siempre va precedido por una pausa fuerte, como un punto o un punto y coma. Y por ello aquí, qua de causa no se traduce el relativo como un qué o quién, sino que se traduce como un pronombre demostrativo.
por esta razón o una expresión equivalente, por dicha razón, y además se le suele añadir una conjunción como y. Además, la preposición aparece entre los dos elementos del sintagma preposicional, qua de causa. Esta es una situación normal y propia del latín. El veti reliquos galos virtute praecedunt. Los helvecios superan al resto de galos en valor. En virtute tenemos otro ablativo de limitación que especifica en qué superan a los demás. Veamos por qué los helvecios superan a los otros galos o celtas. Quod fere quotidianis proelis cum germanis contendunt. Porque luchan con los germanos con batallas casi diarias. Y veamos cuándo ocurre esto. Cum aut suis finibus eos prohíben, cuando bien los rechazan de su propio territorio, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. O bien, ellos mismos, ipsi, hacen la guerra, bellum gerunt, en el territorio de los otros, in eorum finibus. Estas oraciones temporales están introducidas por la conjunción cum y son sencillamente precisiones temporales. Así pues, como hemos visto, los belgas en el norte y los helvecios más al sur son los más fuertes porque son los dos pueblos que se encuentran más cerca de los germanos, y debido a la lucha casi diaria con ellos tienen mucha práctica en la guerra. En la siguiente parte de este párrafo, César nos va a precisar qué territorio ocupaba cada una de las tres partes de la Galia. Leamos. Eorum una pars, quam Gallos obtinore dictum est, initium capit a flumine Rodano. Una parte de las dichas que se dijo que ocupaban los galos toma inicio a partir del río Ródano. Eorum una pars, una parte de las dichas, o una parte de estas. Quam Gallos obtinure dictum est, que se dijo que ocupaban los galos. Initium capit, toma inicio a flumine Rodano, a partir del río Ródano. Aquí nos encontramos la primera oración de infinitivo de muchas que veremos durante este curso. Gallos obtinere. En esta clase de oraciones el sujeto está en caso acusativo. Además, toda la oración puede hacer de sujeto o complemento directo de un verbo. Por ejemplo, dictum est, fue dicho esto, equivale a fue dicho que los galos la ocupaban. Continetur garumna flumine, oceano, finibus belgarum. Está contenida por el río Garona, por el océano y por los territorios de los belgas. Aquí nos encontramos un verbo en pasiva con una serie de ablativos agentes, garumna flumine, oceano, finibus, que indican por qué elementos está contenida la parte de los galos celtas. Attingit etiam ab sequanis e pervetis flumen Renum. También alcanza a tocar por la parte de los secuanos y los helvecios el río Rin. Vergit ad septentriones. Se inclina hacia el septentrión. ¿Y qué significa septentrión? Significa norte, el punto cardinal. Resulta que septentriones en latín quiere decir literalmente 7 bueyes de labranza, y esto hace referencia a las dos constelaciones de 7 estrellas que en español llamamos osas, mayor y menor, y resulta que la estrella polar que señala al norte forma parte de estas constelaciones. Veamos ahora en nuestro mapa cómo son las fronteras de los galos o celtas. Su territorio toma inicio a partir del río Ródano, que hace frontera con la provincia romana. Además, este territorio está contenido por el río Garona en el sur, por el océano y por las fronteras con los belgas. También alcanza a tocar por la parte de los secuanos y los helvecios el río Rin, y además se nos indica la inclinación del terreno, se inclina hacia el septentrión, hacia el norte. Veamos qué nos dice de los belgas y su territorio. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur. Los belgas empiezan desde el extremo del territorio de la Galia. Aquí se refiere a la Galia céltica, a la parte de los galos. Pertinent ad inferiorem partem fluminis Reni. Se extienden hasta la parte inferior del río Rin. Spectan in septentrionem et orientem solem. Miran hacia el norte y el sol de oriente. Sol de oriente quiere decir este, el lugar por donde el sol se levanta. Veamos todo esto en el mapa. Los belgas empiezan su territorio a partir de la frontera con la Galia celta y se extienden hasta la parte inferior del río Rin, que es, como dijimos, la frontera con Germania. Leamos la última frase, que trata sobre la última parte, la Aquitania. Aquitania agarumna flumine ad Pirineos montes et eam partem oceani quae estat Hispaniam pertinet. Aquitania se extiende desde el río Garona hasta los montes Pirineos,
y hacia aquella parte del océano que pertenece a Hispania. Spectat inter ocassum solis et septentriones. Mira entre el ocaso del sol y el septentrión. Así pues, los aquitanos se extienden desde el río Garona hacia los montes Pirineos y hacia aquella parte del océano que pertenece a Hispania. Y aquí acaba el texto de hoy. Como veis, este primer párrafo es muy geográfico, puesto que se trata de una descripción de la Galia y sus pueblos. Para acabar, quiero enseñaros las distintas regiones que eran llamadas Galia. Como hemos visto hoy, la Galia es esa gran región formada por 3 pueblos: los aquitanos, los celtas o galos y los belgas. Este sería el sentido general, pero claro, si a los celtas se les llama también galos, su región a veces también era llamada Galia. Por ello, antes he dicho Galia céltica a esta parte para diferenciarla de la Galia entera. Además, hay 2 provincias romanas que también llevaban el nombre de Galia. Antaño los galos llegaban hasta el norte de Italia, y cuando los romanos conquistaron esta zona, le dieron el nombre de Galia Cisalpina a esta región, que quiere decir la Galia de este lado de los Alpes, es decir, del lado de los romanos. Y luego, cuando los romanos conquistaron la zona de Narbona, le dieron a esta zona el nombre de Galia Transalpina, la Galia de al otro lado de los Alpes. Pues nada, hasta aquí la clase de geografía latina. Bueno, quiero decir de latín. En la próxima clase hablaremos de los planes militares de expansión de Orgetorix, líder de los helvecios. Nos vemos en la próxima clase.